Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Educación Dr. Thomas McDonald, que la Universidad Central del Este celebra por sexta vez en años consecutivos. Escuchemos ahora las palabras del Padre Paul Ramírez, vicario de Educación para la Diócesis de San Pedro de Macorís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando esta cátedra magistral y no podemos dejar de poner en primer plano aquel que todo lo provee, que nos ama y que nos cuida, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a bendecir y con su palabra vamos a enriquecer nuestras vidas y nuestros corazones y llevar aliento en todo momento, como es Él, esperanza siempre. Vamos a compartir el Evangelio según San Mateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy esta cátedra es especial porque, como siempre, busca responder a una realidad. Y se ha convertido ahora en cátedra de cátedras, y sobre todo a aquellos que le corresponde impartir formación, educación, para que los seres humanos, todos nosotros, seamos mejores. Esta formación y capacitación docente de esta cátedra, pues sea como Dios es para nosotros, servidor. Un servidor que nos alcanza la vida y que quiere que vivamos para siempre. Esa es la misión, ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Esta capacitación, pues, nos haga a nosotros mejores personas humanas y que así nosotros demos gloria a Dios, y que en medio de la desesperanza, pues también sea luz, sea alegría, sea entusiasmo por la vida. Que para nada nos cansemos, que nunca nos rindamos, que tenemos que luchar para vivir, porque la vida vale la pena y cada vida también. Ahora vamos nosotros a impartir la bendición de Dios. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a las sombras de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades. A continuación, escuchemos las palabras inaugurales
a cargo del honorable rector de la Universidad Central del Este, el licenciado José Acín Torres. Buenas tardes, amigos y amigas en la educación. La vida me ha enseñado que no es una pena caerse, sino que la pena es no saber o no poder levantarse. Igualmente que en los momentos difíciles, de amigos, de familia, de nación, tenemos que pensar unos en otros y hacer menos dolorosa la situación, uniéndonos todos como hermanos. El mundo está viviendo momentos insospechados. ¿Quién puede haber pensado o imaginado que tendríamos una pesadilla como la que hemos llevado a cuesta desde el principio de marzo? He dicho el mundo, pero quiero solo pensar en este momento, en nuestro país, en nuestra gente y en las oportunidades que Dios nos ha estado dando como dominicanos y que no sabemos, dependiendo de cómo pensamos, si seguiremos teniéndolas. Como responsable principal de la conducción, de la dirección de esta alta casa de estudios, que tiene lazos de sangre que une a mi familia, mi primer sentimiento fue de temor. ¿Cómo saldremos adelante? Y de inmediato pensé que educamos para hacerle frente a la vida y para saber cómo enfrentar los problemas y encontrar las mejores soluciones. Pero al pensar en estas cosas, me vino a la mente uno de nuestros más grandes valores como institución, nuestra gente, nuestros profesores, nuestros administradores, nuestros técnicos, nuestros estudiantes. Todos aquellos que llegaron a mi mente me hicieron buscar el equipo directivo que me acompaña y de inmediato definir el camino a seguir porque no nos íbamos a dejar caer y no nos quedaríamos en el suelo. La UCE tuvo la precaución de prepararse tecnológicamente hace más de 7 u 8 años. En el momento fue un sacrificio. Hoy ha sido la clave que nos ha permitido sobrevivir y brindarles a nuestra gente en toda la región este, en el país y en todo el mundo, la oportunidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de tener la ilusión de que sus aprendizajes los llevarán a tener éxito. En otras palabras, hemos podido seguir cumpliendo con el mismo compromiso, haciendo realidad los ideales que nos dieron origen y dándole a todos nuestros usuarios la oportunidad de prepararse para triunfar. Ha sido de gran valor la actitud ejemplarizadora de nuestra facultad, a quienes mucho les agradecemos que en poco tiempo se prepararon para convertir la virtualidad en el quehacer educativo de nuestra universidad. Como ha sido de gran sabiduría de parte de nuestros estudiantes confiar en que buscaríamos y encontraríamos una salida victoriosa que les diera satisfacción. Entre unos y otros lo hemos logrado. Esto ha sido posible gracias no solo al equipo tecnológico, sino también al compromiso que todos los uceanos siempre nos han demostrado. Hoy celebramos la 6ª entrega de la Cátedra Magistral de Educación dedicada al Dr. Thomas McDonald, cuya labor de filantropía para la UCE y para San Pedro de Macorís ha estado enfocada en la mejora de la formación docente y en el desarrollo de buenas prácticas para lograr resultados de aprendizaje de manera más efectiva. El Dr. McDonald, nuestro querido Tom, apreció estas cualidades en nuestra universidad y las necesidades educativas de la región con la que él se sentía comprometido y decidió invertir en la mejora de nuestros docentes. Los resultados han sido mejores profesores, con mayor entendimiento de los métodos y herramientas modernas de enseñanza y de la calidad que esto produce en los aprendizajes de los estudiantes.
Esta cátedra es un homenaje a Tom McDonald y lo hacemos trayendo excelentes especialistas de aquí y del extranjero a compartir su sabiduría y experiencia con todos los docentes del país. La cátedra, al ser virtual, está en nuestro canal para que puedan escuchar, estudiar y profundizar en las experiencias que aquí se narran. Los docentes del nivel preuniversitario también pueden hacer suyos estos conocimientos para enseñar de un modo más eficiente y productivo y de mayor calidad. Gracias a todos los que confían en la Universidad Central del Este. Gracias al Dr. McDonald. Gracias al equipo de profesores, doctores en educación, que durante estos 6 años han venido acompañándonos desde la Universidad Mercer de Atlanta, Estados Unidos, compartiendo sus saberes para que nosotros seamos mejores en la educación que impartimos. Y gracias a todo nuestro personal docente y administrativo que en momentos tan difíciles como los que vivimos debido a esta pandemia han permanecido a nuestro lado y han compartido esfuerzos y sacrificios. Gracias muy especiales a los conferencistas, a los comentaristas y a nuestra asesora ejecutiva, la doctora Jacqueline Malagón, a quien desde el primer momento les confiamos la dirección de las cátedras de nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a todos y el año próximo nos encontramos de nuevo compartiendo nuevas experiencias y comentando las soluciones que aplicamos para seguir adelante y poder triunfar. Las experiencias de este año serán recordadas como aquel momento que nos hizo encontrar en nosotros mismos la fuerza para seguir triunfando. Gracias y muy buenas tardes. Estas fueron las palabras de apertura por nuestro honorable rector, el licenciado José Acim Torres. A continuación, escucharemos de la voz de la doctora Taiche Capote García un mensaje especial que nos ha enviado nuestro homenajeado en esta edición especial, el doctor Thomas McDonald. Un saludo para todos. Es un enorme placer para mí leerles este mensaje del doctor Thomas McDonald. Las conferencias que estaremos disfrutando en este espacio están dedicadas a nuestro querido doctor Thomas McDonald por los grandes aportes que ha realizado a la educación dominicana. Su mensaje es el siguiente. ¿Por qué mi esposa y yo decidimos crear y apoyar un programa para mejorar la educación y el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana? Durante más de 25 años, mi socio Joel Winstein y yo construimos Mercer Dominican en San Pedro de Macorís. Un negocio exitoso que contaba con menos de 40 empleados y llegó a más de 400 empleados con administración dominicana. Durante ese tiempo, llegué a apreciar las cualidades del pueblo dominicano y las oportunidades que el país podía ofrecer para mejorar el nivel de vida de su gente. Sin embargo, también era evidente que, para que el pueblo dominicano y el país se dieran cuenta de su potencial real, la República Dominicana necesitaba mejorar la calidad de la educación de sus niños. Cuando llegó el momento de retirarme y vender mis acciones en la empresa, mi esposa y yo decidimos que queríamos devolver algo de valor a la República Dominicana, utilizando la mayoría de nuestras ganancias financieras con este negocio para apoyar formas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la educación en República Dominicana. Mi esposa Ramona se había graduado de Tisch College, que se había fusionado con Mercer University para convertirse en Mercer Tisch College of Education. El presidente de Mercer, Bill Underwood, aspiraba a que Mercer contribuyera más a la comunidad internacional y la educación podría ser un ingrediente clave para ayudar a la comunidad internacional a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La UCE estaba solo a una cuadra de nuestra empresa y las conversaciones con el actual regente, José Acim, y su consultora, Jackie Malagón, revelaron su gran interés en mejorar la educación, no solo en la UCE, sino también en las escuelas K12 en la República Dominicana. En consecuencia, mi esposa y yo establecimos el Centro para el Avance de la Educación Global en la Universidad
Mercer, de forma que sirviera como financiamiento inicial permanente para el trabajo que iniciaríamos en la República Dominicana. Sin embargo, este financiamiento inicial es pequeño en comparación con la mayoría de las fundaciones y ciertamente no podría haber tenido éxito sin las enormes contribuciones de conocimiento, tiempo sin paga y energía de los profesores de educación de Mercer, así como de las contribuciones monetarias y de tiempo de la UCE, Jackie Malagón y muchos otros dominicanos. Nuestro enfoque fue observar las clases, escuchar a los maestros y otros actores del sistema para determinar sus necesidades y tomar la experiencia de los líderes educativos más eruditos del mundo con el fin de desarrollar programas para la República Dominicana. Nuestro objetivo se convirtió en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de la enseñanza en el aula. Los líderes mundiales creían que solo había un factor de aprendizaje del 25% para los estudiantes que recibían conferencias. Sin embargo, si se pudieran involucrar profundamente a los niños en el proceso de aprendizaje, el factor de aprendizaje podría mejorar hasta en un 75%. Por lo tanto, se desarrollaron e implementaron módulos de capacitación con los profesores. Se animó a los profesores a establecer un objetivo específico para cada sesión de clase, de manera que tanto el profesor como los estudiantes conocieran lo que se supone que los alumnos deben aprender durante esa sesión de clase. Un primer módulo ayudó a los maestros a saber cómo prepararse para esa sesión en el aula. El segundo módulo ayudó a estimular el pensamiento y las ideas sobre cómo involucrar a los niños en el proceso de aprendizaje. El tercer módulo desarrolla formas de evaluar durante la sesión de clase. Se enfoca en qué tan bien los estudiantes están aprendiendo el objetivo de ese día. Otros módulos enfatizan formas de involucrar a todos los estudiantes en la actividad de aprendizaje y administrar la disciplina con los estudiantes involucrados. A medida que el programa avanzaba con los maestros, se hizo deseable involucrar más a los directores y coordinadores en la capacitación de los maestros. En consecuencia, se desarrollaron programas de capacitación en liderazgo, métodos de observación continua de 5 minutos, desarrollados para que los utilicen los directores con ideas sobre cómo utilizar los resultados de estas observaciones y cómo orientar a los maestros para mejorar su enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando llegó el COVID-19, estábamos programando comenzar el programa con más escuelas públicas y capacitar a los dominicanos para implementar el programa en otras escuelas sin la ayuda de los profesores de Mercer. Durante los últimos 6 años, los profesores de educación de la Universidad Mercer han trabajado junto con Jackie Malagón, maestros de escuelas dominicanas y administradores escolares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes se ha incrementado tanto en las escuelas públicas como en las privadas, en las que hemos estado trabajando para mejorar los métodos de enseñanza y hemos logrado una mayor participación de los administradores en la capacitación de los maestros sobre cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este no es solo un programa de un día, una semana o incluso un año escolar. Puede llevar años lograr los máximos resultados. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo continuar mejorando el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana, mejorando la calidad de la enseñanza, ayudando a los directores y administradores en formas de ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela y capacitando a más dominicanos para implementar los programas en otras escuelas. Muchas gracias. La Universidad Mercer nos envía un saludo especial de la voz de la doctora Shera Carr, quien coordina los programas de su universidad con la Universidad Central del Este. Escuchemos. My name is Shera Carr, and with me today is Crystal Holliday, who's going to be doing the translating for me. Buenos días, me llamo Crystal Holloway, interpretaré para Shera Carr. Bienvenidos. I'm so happy to be able to welcome you to this virtual conference for educators in the Dominican Republic. I'm a professor at Mercer University in Atlanta, Georgia, and I'm part of the Dominican Republican Partnership, sponsored by Tom and Ramona
McDonald and the Center for the Advancement of Global Education. I want to thank our Dominican education partners at ISE, CEBUSE, Alberto Baez Secondary School, and Juan Pablo Duarte Secondary School. Mercer's also looking forward to our future partnerships with schools in Region 5. We're anxious to return to visit you and see the ways you're supporting students, especially during these challenging times. Estoy muy feliz de poder darte la bienvenida a esta conferencia virtual para educadores de la República Dominicana. Soy profesora en la Universidad de Mercer en Atlanta, Georgia, y soy parte de la Asociación de la República Dominicana, patrocinado por el Centro Tom y Ramona McDonald para el avance de la educación global. Quiero agradecer a nuestros socios educativos dominicanos en UCE y, por supuesto, Jackie Malagón, quien ha sido una defensora constante de nuestro trabajo. También quiero invitar un saludo especial a los profesores y alumnos de nuestras escuelas asociadas, a LUCE, CEBUSE, la Escuela Secundaria Alberto Baez y la Escuela Secundaria Juan Pablo Duarte. Mercer también espera con intensa pasión nuestras futuras asociaciones con las escuelas de la región 5. Estamos ansiosos por volver a visitarlo y ver las formas en que está apoyando a los estudiantes, especialmente durante estos tiempos desafiantes. We watched the news about the difficulties and the challenges your country has faced during the COVID pandemic, and we've learned about the health, emotional, and economic struggles that's impacted your country. Of course, we share your concern for the most precious resource of your country, your young people. They're your future. Hemos visto las noticias sobre las dificultades y desafíos que ha enfrentado su país durante esta pandemia de COVID. Hemos aprendido sobre las luchas sanitarias, emocionales y económicas que han afectado a su país. Por supuesto, compartimos su preocupación por el recurso más preciado de su país, sus jóvenes. Ellos son el futuro. Dr. Jean Walker and I prepared 2 presentations we hope will offer positive ways to support school leaders, teachers, and students during these difficult times. Jean will be presenting ideas about positive leadership in times of challenge, change, and uncertainty. And I'll share ideas about ways that educators can promote resilience in students during these stressful times of change. La doctora Jean Walker y yo hemos preparado 2 presentaciones que esperamos ofrecen formas positivas de apoyar a los líderes escolares, maestros y estudiantes durante estos tiempos difíciles. Jean presentará ideas sobre liderazgo positiva en épocas de retos, cambio y incertidumbre. Y compartiré ideas sobre las formas en que los educadores pueden promover la resiliencia en los estudiantes durante estos tiempos interesantes de cambio. Most of all, I want to send our love and support and our prayers from the Mercer University Dominican team, who miss you very much, and we're anxious to come and visit your schools and students in our partnership. We hope you gain many new ideas to improve teaching and learning at this conference. May God bless you and keep you safe. Sobre todo, quiero invitar nuestro amor, apoyo y oraciones de equipo dominicano de la Universidad Mercer, quienes los extrañan mucho y están ansiosos por venir y visitar sus escuelas y estudiantes en nuestra asociación. Esperamos que obtengan muchas ideas nuevas para mejorar la enseñanza y aprendizaje en esta conferencia. Que Dios te bendiga y mantenga a salvo. Bye. Adiós. Continuamos con la conferencia que nos dictará Tomiko Castro, la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje. Buenas, es un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Tomiko Castro y espero que podamos aprender juntos
sobre la importancia que tienen las emociones en el proceso de aprendizaje. Una dinámica y que volvamos un momentito a la infancia. Vamos a tratar de cerrar los ojos un momento y a escoger un curso de primaria. Puede ser segundo, cuarto, tercero, un curso que cursaba en la primaria y que pensemos en uno de nuestros maestros, en uno de nuestros profesores o de maestra y en una experiencia que haya impactado en mi vida según esa experiencia. Pensemos, por ejemplo, ya yo estoy viendo a mi maestra, esa palabra que me dijo, ese gesto que tuvo conmigo o algo en particular que todavía hoy, a pesar del tiempo que ha pasado, yo recuerdo ese momento, yo recuerdo ese gesto, yo recuerdo a esa profesora o a ese profesor por eso que hizo o que dijo o por esa experiencia que me hizo vivir. Y ahora nos hacemos 3 preguntas. ¿Qué recordamos de esa experiencia? ¿Quién se encargó de guardar ese recuerdo y cómo lo guardamos, ese recuerdo? Impactaron las emociones, es decir, cómo me hizo sentir las experiencias. Impactó ese momento, esa experiencia, eso que conviví con el profe, con la maestra, impactó en mi forma de pensar, impactó en alguna toma de decisión posterior a esta experiencia, influyó en mi carácter, en mi comportamiento, en fin, en mi vida. Tomé una decisión positiva, negativa, pero impactó. Es interesante cuando realizamos este tipo de dinámicas con docentes, con estudiantes, cómo afloran y cómo se recuerdan las experiencias que de alguna manera marcaron nuestra vida de manera positiva o de manera negativa. Y cómo cuando la volvemos a traer al recuerdo, nos damos cuenta de cómo en ese momento nos sentimos y cómo esa decisión nos movió a dejar de o a movernos hacia. Todo esto se encarga las emociones. Y con esto quisiera dar una introducción a la importancia que tienen las emociones en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de toma de decisiones y por ende en nuestras vidas. Me encanta esta frase de una escritora y educadora estadounidense, Maya Angelou, que dice: aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Ahora vamos a una segunda dinámica y todo esto es preparándonos para esta ruta de educación emocional en la que hoy vamos a compartir y aprender. Y esta segunda dinámica tiene que ver con los estímulos y las emociones. Así que próximamente yo les voy a ir pasando rápidamente una galería de imágenes, ¿verdad? Esta galería de imágenes, usted va a ver la imagen y usted va a tratar de, al percibirla, pensar cómo te hizo sentir esa imagen. Cuando tú la ves, ¿qué te genera? ¿Qué sensación te provoca? Vamos a ver cómo nos va en esta dinámica.
un compendio de emociones y cada uno de nosotros sentimos la emoción o lo que nos provoca la imagen de acuerdo a nuestras experiencias. Cada estímulo que recibimos, nosotros reaccionamos de acuerdo a la experiencia previa que tuvimos respecto a eso. Si yo veo un plato de unas berenjenas, hay personas que van a decir que deliciosa, me encantan, qué rico, y me provoca un placer, delicia, deseo, el apetito se me abre y demás. Pero si hay una persona que no tuvo una experiencia agradable con las berenjenas, cuando vea el estímulo, la imagen de una berenjena, pues es probable que su reacción sea de disgusto, desagradable y hasta la emoción de asco hacia eso, porque la experiencia que registró fue negativa en relación a ese estímulo. Lo mismo puede hacerse esta dinámica, pudieran practicar esta dinámica para ir identificando el cómo nos sentimos con los estímulos, las emociones que nos provocan. Pudiésemos hacerlo con noticias, con collages de titulares de noticias, pudiésemos hacerlo también con canciones, con olores y otros estímulos que nos van ayudando a identificar cómo realmente nos sentimos y por qué nos sentimos así. Y quiero compartirles de esta investigación lo interesante que es el uno estar claro de cómo reaccionamos ante los estímulos, tomando en cuenta que desde nuestro rol como educadores somos diseñadores de experiencias educativas a través de las cuales generamos motivación e interés hacia el aprendizaje mediante los estímulos que diseñamos con los recursos y los mecanismos y técnicas que utilizamos en el aprendizaje. Por lo tanto, es recomendable no subestimar el poder que tiene un estímulo. Y esto va desde un gesto, desde cómo miro a mi estudiante, a mi compañero de trabajo, las palabras que utilizo, las acciones, cómo lo abordo, cómo procedo, hasta las canciones que puedo seleccionar para una clase, o a los colores, la ambientación, todo en este caso sirve como un motivador que pudiese potencializar el aprendizaje. Aquí nos cuentan, no les voy a leer, pero sí les voy a ir resaltando lo más importante. Y aquí nos dicen que desde que sabemos que las conexiones sinápticas entre las neuronas no son estáticas, sino que tienen modificaciones a través de la experiencia. Todo lo que está ocurriendo aquí a nivel cerebral, las conexiones sinápticas, están modificadas por la experiencia, por lo que vivimos. Por lo tanto, los estímulos del exterior pueden provocar en algunas sinapsis que éstas se potencialicen, mientras que otras experiencias pudiesen hacer que se debiliten. Es por esta razón que esta plasticidad cerebral que ocurre en el proceso llamado sinapsis resulta esencial para el aprendizaje y para la memoria. Por lo tanto, se piensa que las alteraciones en los mecanismos de la plasticidad sináptica o cerebral son responsables de múltiples trastornos. Con este fragmento quisiera resaltar que nosotros como educadores debemos de tomar en cuenta cuáles son los estímulos que de alguna manera implementamos en nuestros espacios de aprendizaje para motivar a nuestros estudiantes hacia el aprendizaje. Y debemos al mismo tiempo estar alertas y estar atentos a ir descubriendo cómo se manifiestan estos estímulos en nuestros estudiantes, tomando en cuenta la diversidad experiencial que han tenido nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros niños en el aula. Porque cada experiencia, según el estímulo, va a generar una reacción distinta en cada persona. Por lo tanto, aquí la reflexión es que debemos de detenernos un poco a reflexionar en los estímulos y las experiencias que diseñamos y que implementamos en nuestros espacios de aprendizaje.
se expresa de una forma inadecuada. Y bueno, hay múltiples razones por las cuales una persona va aprendiendo a reprimirse emocionalmente de acuerdo a los estímulos que va recibiendo cuando expresa su emoción. Y también las emociones nos ayudan a reconocer, a prevenir, a conectar con el otro, a crear, a disfrutar, a estar consciente de. Son grandes aliadas en el proceso de autoconocimiento, de conocer a otros y de liberación, porque mientras más nos conocemos a nosotros y conocemos a los demás, pues vamos a tener una manera más fluida de proceder. Ahora bien, ¿dónde realmente se encuentran las emociones? Porque yo, por ejemplo, desde pequeña siempre decía que aquí, porque lo siento aquí en el corazón, y todo el tiempo he pensado había pensado, ¿no?, que ahí están las emociones. Hasta que me adentré al mundo de la neurociencia para aprender un poquito sobre este tema de las emociones y cómo impactan al aprendizaje. Y realmente la ciencia nos ha ido llevando paulatinamente con sus descubrimientos a entender que todo está en el cerebro. Nuestras emociones están en el cerebro y desde ahí se reciben, se registran, se guardan, operan, se conectan con otras, sacan conclusiones, se expresan y demás. Y dentro del cerebro están en un sistema cerebral llamado sistema límbico, el cual yo les invito a que sigan profundizando, descubriendo cuáles son todas las funciones que tiene a nivel cerebral y cómo esas funciones de alguna manera impactan al proceso de aprendizaje. Es fascinante todo este mundo de las neurociencias aplicadas a la educación, porque imagínense que nosotros trabajamos con el órgano del aprendizaje que es el cerebro. Entonces, cada vez que podamos sacar un tiempo para investigar cómo realmente opera este órgano, el cerebro, es importante porque así podemos ir comprendiendo mucho mejor el mundo del aprendizaje, que no solamente manejan nuestros estudiantes, sino nosotros mismos. Y por lo tanto, el mundo del sistema límbico, que es el mundo de las emociones, impacta y está totalmente interrelacionado con la parte de cómo pensamos y tomamos decisiones, la parte racional, y también está muy vinculado a la parte de la sobrevivencia, de cómo reaccionamos con nuestros instintos básicos. Entonces es muy interesante ver estos planteamientos científicos para comprender mejor cómo opera el cerebro. Y bueno, digamos que en este sistema límbico es un mundo infinito de funciones que realizan y cómo se conectan, se interrelacionan y cómo todo este mundo de alguna manera impacta al proceso del aprendizaje, porque es desde aquí que se gestiona la memoria, o sea, se almacenan los aprendizajes. Es de este sistema también que se recibe el circuito del placer, iniciado por los sentimientos agradables. También se envía señales al sistema nervioso para saber si uno puede estar en alerta, inhibido o desinhibido. Y esta parte crucial para nuestro rol como educadores. El sistema límbico es algo así como el juez que determina lo que merece ser aprendido y de qué modo ha de ser memorizado dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce cada situación. El sistema límbico depende de este sistema, el modo en que se aprende el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias que se viven. El modo en que el sistema límbico influye en nuestra manera de aprender irá teniendo repercusiones en nuestra personalidad. Y bueno, y siguen las demás funciones, pero fíjense qué contundente es
este sistema y cómo impacta el aprendizaje, porque al final el sistema límbico decide qué merece ser aprendido. Decide según la experiencia de placer o de dolor cómo va a guardar ese aprendizaje, esa experiencia en la memoria, que es el almacenamiento del aprendizaje, para luego en el momento que necesite buscar en mi almacén para implementar, para aplicar, para resolver, ahí es que voy a buscar mi aprendizaje. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles preguntas me haría como gestor o gestora de la educación, como docente, como acompañante del proceso de aprendizaje, teniendo este tipo de conocimiento? El reto que tenemos por delante ante el mundo emocional y el aprendizaje es realmente cultivar una auténtica conciencia emocional. ¿Cómo yo realmente cultivo? Primero, yo como persona y yo desde mis roles, ¿cómo desarrollo competencias emocionales en mis espacios de aprendizaje con mis estudiantes, en mis estudiantes? ¿Cómo puedo crear espacios y ambientes emocionalmente sanos? ¿Cuáles son esas experiencias que yo estoy generando, provocando, diseñando? ¿Son placenteras? ¿Son dolorosas? Yo utilizo un lenguaje propositivo, le utilizo un lenguaje motivador, o mi lenguaje es castrador, o mi lenguaje, mi abordaje es amenazante. ¿Cuáles son las sensaciones, los estímulos, las experiencias que a través de mi intervención pedagógica, didáctica, educativa, voy provocando, voy registrando en el cerebro emocional de mis estudiantes? Y el reto también que tenemos es cómo puedo aprender o seguir cultivando herramientas para diseñar e integrar estrategias de educación emocional desde mi rol y desde mis espacios de aprendizaje. Por lo tanto, la ruta de la educación emocional es un camino interesante por descubrir, por aprender, por emprender, por cultivar. ¿Cómo podemos desarrollar una conciencia, una inteligencia emocional, una gestión emocional auténtica, adecuada y que realmente favorezca el proceso de aprendizaje de mis estudiantes? Es una pregunta regalo que todos nos vamos a llevar para seguir reflexionando en este tema. Quiero compartirles este fragmento de Marcela Garrido en esta guía práctica que ella diseñó para padres y docentes en el 2013 en Chile sobre neurociencia y educación, que dice: lo que aprendemos es influido y organizado por las emociones y otros elementos mentales que implican expectativas, prejuicios, autoestima e interacción social. Estas emociones se moldean unos a otros y no se separan. Y por esto, un clima emocional apropiado es fundamental para el aprendizaje. Todos podemos aprender a aprender, pero realmente ¿cuánto dura este proceso de aprendizaje? ¿Realmente podemos aprender a gestionar las emociones a mi edad, culturalmente hablando, cambiar de pensamiento, de paradigma, crear una cultura de gestión emocional sana y positiva? ¿Realmente es posible? ¿Cuánto realmente dura el proceso de aprendizaje impactado por las emociones? Pues a mí me encanta este eslogan que lo he encontrado en varias propuestas de educación emocional, que dice que el aprendizaje va de la cuna a la tumba. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días desde que nacemos hasta que morimos es una oportunidad de aprendizaje. Dice que uno de los aportes realmente que nos ha traído la neurociencia justamente es que el cerebro es la plasticidad cerebral, la posibilidad de modificar con las experiencias, con los estímulos, a lo que nos exponemos y a lo que recibimos. El cerebro va cambiando, es alterable y por ende nuestros pensamientos
se puede modificar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder, de actuar, es modificable. El ser humano siempre es capaz de aprender más, pues las neuronas continúan haciendo y reforzando conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Y aquí les comparto una experiencia muy bonita de unas abuelitas chilenas que asumieron el reto de cuidar a sus nietos, pero al mismo tiempo hicieron un horario donde ellas podían hacer para sí mismas, implementar y ejercitar ejercicios y acciones que a ellas le eran estimulantes y agradables, y cómo esto las provocó y las llenó de una vitalidad, de aprendizaje a pesar de la edad, que fue gratificándole hasta sus estados de salud. Ahí les comparto la experiencia donde les hicieron ver que si ellas estaban bien emocionalmente, sus nietos iban a ser beneficiados. Ese era como parte del estudio de incluir a las abuelitas junto con los nietos y hacer un experimento de cómo impactaban las emociones en estas diferentes edades y cómo se vislumbró en esta experiencia que no existe edad para conseguir una salud mental, emocionalmente estable, y cómo cuando tu estado emocional está en óptimas condiciones, son beneficiados todas las personas que te rodean. A cualquier edad podemos educarnos emocionalmente. ¿Cómo puedo iniciar o continuar una ruta de educación emocional? Bueno, este es un proceso, por eso puse aquí, les compartí de la oruguita, ¿verdad? De la oruga hasta la mariposa. Es un proceso donde vamos desaprendiendo y aprendiendo. Es un proceso que puede ir de lo simple a lo complejo. Desde comienzo haciendo cambios desde mi persona hasta llevarlo a mi entorno familiar, a mi entorno laboral y así sucesivamente, donde voy impactando las esferas de la vida y las dinámicas y los entornos de influencias que manejo. Y bueno, hasta que se va convirtiendo en un estilo de vida, y de un estilo de vida se va convirtiendo en una cultura. Y esto puede comenzar hasta del uso del lenguaje, de cómo miro a los demás, de mis gestos, de cómo realmente comienzo a expresar mis emociones, cómo abordo al otro, cómo trato de escuchar al otro en vez de juzgar, en fin, son muchas las pequeñas acciones que desde nuestra cotidianidad podemos comenzar a hacer para comenzar a implementar desde lo accionario y no solamente desde lo teórico, lo que sería una ruta de educación emocional. Otras actividades o otras herramientas que puedo ir implementando para ir incorporando esta ruta de educación emocional. Esto lo puse en primera persona, pero cuando lo voy aplicando hacia mí, también lo puedo ir enseñando a mis cercanos, a mis estudiantes y demás. Integro preguntas importantes, cómo me siento, cómo lo identifico, cómo lo gestiono. Aprendo a detenerme, a respirar, a buscar un espacio, a respetar ese espacio, a quietarme, a hacer silencio, a escuchar mi cuerpo, a escuchar las señales que da mi cuerpo. No subestimar la intuición, que es algo que también se potencializa mucho en el mundo emocional. Tratar de ser objetivo cuando veo un estímulo, cuando escucho a alguien hablar, tratar de no personalizar ni asumir. Tenemos que cuidar la forma como pensamos. Pregunto para comprender y no para juzgar o para acusar o para victimizarme, sino primero hago una pregunta para ir comprendiendo y así poder tener una objetividad que me lleve a ser lo más objetiva posible.
Trato de ejercer la empatía, ponerme en los zapatos de los demás para tratar de ser solidaria y tener un enfoque, un abordaje afectivo y al mismo tiempo ser justa, no condescendiente, pero sí ser objetiva, porque muchas veces los chicos se quejan mucho en nuestros espacios de aprendizaje de que muchas veces nosotros los maestros somos injustos. Es algo que ellos, digamos que siempre lo dicen con mucho pesar, con mucho dolor, que no me escucha, que no me cree, que la maestra piensa que se sienten siempre evaluados, etiquetados, se sienten poco comprendidos, poco escuchados. Tratamos también de ser honestos. Muchas veces recurrimos al autoengaño para justificarnos o para no reconocer o para no quedar evidenciados. Y es importante ver y expresar la realidad y darnos cuenta de la situación para poder entonces hacer los cambios necesarios y poder proceder y avanzar en ese sentido. El arte, las actividades físicas, escribir, caminar, escuchar música, son algunos aliados que nos ayudan en esta ruta emocional. Puedo conversar con alguien de confianza o con un profesional del área, también tratar de ser una persona un poco más flexible. Esa flexibilidad a veces es necesaria para poder lograr los cambios que amerita cualquier situación. Entender que es posible generar modificaciones y cambios en la persona, por eso el cuidado que tenemos que tener con las etiquetas en nuestros estudiantes. Tratar de dosificar las circunstancias que nos rodean para no abrumarnos y no convertir nuestra cotidianidad en un drama, porque cuando podemos dosificar las situaciones que son muy desafiantes en la vida, entonces podemos tener, digamos, la ecuanimidad, la templanza, la sabiduría para poder proceder sin daños, sin maltratos, que puedan guardarse en la memoria de manera negativa y muchas veces hasta de por vida. Trato de estar atenta, trato de ser coherente entre lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y cómo estoy actuando. Si siento que hay no están asociados, hay algo que me genera ruido, que no concuerda, entonces me puedo detener y pensar si realmente estoy actuando según mis principios, mis valores o según lo estoy pensando, porque esa incoherencia interna o esa lucha que a veces tenemos, realmente lo que genera son unas emociones que nos generan daño y muchas veces dañamos también a otros porque al final nos sentimos incómodos o mal con nosotros mismos. Y tratar de cultivar el agradecimiento es una de las herramientas que promueven mucho hoy en día para ir generando, digamos, un reconocimiento, una autoestima, una valoración de lo que sí es posible, de las cosas que sí están ocurriendo, de celebrar un poco más los logros, la vida, lo positivo, y que este tipo de ejercicio ayuda bastante a ir creando un clima y un pensamiento que va a favor de nuestras emociones y por tanto de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Estas recomendaciones son acciones simples que pueden convertirse más adelante en estrategias para implementar en los espacios de aprendizaje con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Recordemos que las emociones no son absolutas, no se reprimen, no se controlan, sino que más bien se manejan y se gestionan. Y el invitado especial de todo este proceso es el respeto. Todos vamos a tener manifestaciones emocionales distintas de acuerdo a la experiencia. Pudiese ser que ahora mismo todos vamos a ver una película
y muchas personas pueden salir llorando, otras personas pueden salir riéndose y otras personas no le provocó nada. Entonces, ¿cómo es que tú estás llorando por eso? Cuidado con cómo a veces irrespetamos la manifestación emocional de las personas. Y tú te vas a molestar por eso. Entonces, cada quien va a experimentar y va a sentir según su historia, según su contexto, según sus experiencias previas, cómo una experiencia le va a tocar emocionalmente. Entonces, nosotros tenemos que guiar, acompañar este proceso para que no se manifieste o no se incorpore de una manera desmedida, sino que sea de acuerdo al contexto y de acuerdo a la dimensión emocional del hecho, pero con mucho respeto, con un enfoque acogedor, empático y solidario, y no de juzgar, para que se sientan respetados y respetadas, se sientan comprendidos, y desde esa comprensión entonces puedan dar los pasos que tengan que darse para poder gestionar sus emociones desde la experiencia que le toque vivir en la vida, que van a ser muchas y múltiples, que puede ir desde el duelo, como desde la celebración de un logro, como de sentirse acosado por alguien, frustrado, victorioso, o cualquier emoción que experimente según las circunstancias. ¿Realmente impactan las emociones al proceso de aprendizaje? Definitivamente que sí impactan. Este es un pronunciamiento contundente que resume, diría yo, todo lo que las emociones influyen en el aprendizaje. Dice que sin emoción no hay curiosidad. Sin curiosidad no hay atención. Sin atención no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay memoria. Todos estos elementos interrelacionados entre sí son aliados y potencializadores de todo aquello que almacenamos en la memoria como aprendizaje para poder luego buscar e implementar según las circunstancias de la vida. Por lo tanto, es fundamental, las emociones son acompañantes firmes y permanentes en todo el proceso de aprendizaje, dentro y fuera del aula, en cada una de las experiencias de nuestras vidas. ¿Cómo podemos influir y desarrollar una educación emocional a través de nuestras intervenciones que realmente impacten el aprendizaje, el comportamiento, las acciones de nuestros chicos? Yo voy a mencionar dos, pero hay muchas más. Número uno, buscar los aliados perfectos para incluirlos en nuestras propuestas. Y los aliados siempre van a ser los sentidos, todo lo que recibimos a través de los sentidos. El arte es algo que no puede faltar en nuestras propuestas emocionales, la música, la pintura, la cinematografía, la tecnología es una herramienta que podemos potencializar y que a los muchachos les motiva bastante. El contacto con la naturaleza, el entorno. Todo esto son aliados, recursos que debemos integrar de manera pertinente en nuestras intervenciones, y también preguntar a nuestros muchachos para escuchar qué les interesa, qué necesitan, qué ellos proponen, con qué ellos realmente conectan, qué les gustaría experimentar, y partiendo de eso que ellos expresan, nosotros ser sabios en integrar eso a nuestras propuestas y nuestros diseños. Y aquí al lado también, así como un gran chef prepara un gran menú para sus invitados, así como un arquitecto se esmera en el diseño de un museo, de una casa, de un edificio, así como una gran modista o una gran diseñadora de modas pasa horas y tiempo viendo las telas, viendo colores y diseñando trajes. De la misma manera, nosotros
Debemos de asumir nuestro rol de diseñadores e implementadores de experiencias gratificantes. Sentarnos a realmente con estos aliados, con los recursos que identificamos, que son los que conectan con los chicos y con las chicas, nosotros ir armando, ir diseñando esta experiencia de aprendizaje que queremos regalar y llevar a los espacios de aprendizaje. Eso es parte de nuestro rol que tenemos que rescatar. Más que planificar una clase para entregarla a una coordinadora o a un supervisor, más bien somos diseñadores de experiencias gratificantes y por lo tanto, ¿qué voy a llevar hoy a mis muchachos? Le voy a llevar esta noticia, le voy a llevar esta flor, voy a comenzar con una caja de regalos, le voy a llevar, ¿con qué los voy a sorprender? ¿Con qué estímulos? ¿Cuáles son los estímulos que voy a llevar para provocarlos, para motivarlos, para despertar su curiosidad, para sorprenderlos, para desafiarlos? Y todo esto amerita un diseño, el cual nosotros debemos de invertirle tiempo, pasión, dedicación y hacerlo con emoción para que ellos puedan sentir que realmente pensamos en ellos y tomamos en cuenta sus intereses, sus necesidades y lo que realmente a ellos les motiva y poderlos realmente enamorar del proceso de aprendizaje desde estas experiencias que le despiertan estas emociones positivas. Algunas herramientas que podemos implementar en aula, especialmente con los más pequeños, podemos crear el álbum de mis emociones. Esto lo podemos hacer tanto análogo como digitalmente, donde todos los de ellos puedan ir registrando cómo me siento hoy, hasta que vayan identificando y nombrando, aprendiendo a nombrar las emociones y a poder decir, bueno, yo me siento alegre cuando, yo me siento triste cuando, yo me siento enojado cuando, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta más importante y es, ¿para qué una educación emocional? Para descubrirnos, reconocer y estar conectado con nuestro verdadero ser, para poder generar vínculos afectivos fundamentales para el aprendizaje, para comprender más y juzgar menos, para traer una propuesta que contrapese una perspectiva social que tiene muchas veces invertidas sus prioridades y sus valores, para rescatar esos valores que realmente son los que dan una solidez a una ciudadanía que pueda vivir en armonía entre sí, para ser parte de la formación de seres auténticos, empáticos, sensibles, para facilitar un aprendizaje placentero que pueda garantizar un mayor aprendizaje y un largo plazo en la memoria, para contribuir a una sociedad más inclusiva, más respetuosa y más justa, para poder minimizar la desconfianza, la competitividad y para poder maximizar ambientes seguros, sujetos con mayores autoestimas, más confiables y con capacidad de colaborar, en fin, para poder vivir en armonía, en libertad y en dignidad. Y este es un poema de René del Risco Bermúdez que se llama Una primavera para el mundo, y yo lo voy a parafrasear para llamarlo un docente afectivo para el mundo. Y dice, ven que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo que la luz del sol no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor, cantaremos a un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Da sonriendo la mano y seguir y seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor. Ven, levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. Deja que el viento se encienda con tu rubor
Pinta el mundo con su color y cantaremos a un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver. Atrás, atrás, pues la alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Da sonriendo la mano y seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor. Está en nosotros el compromiso de que una nueva primavera en el enfoque educativo dominicano pueda florecer mediante una experiencia gratificante, un docente afectivo que pueda generar ciudadanos y perfiles sujetos más empáticos, más solidarios y más comprometidos con su proceso de aprendizaje a través de las emociones positivas que podamos nosotros proveer en nuestros diseños y en nuestras intervenciones educativas. Muchísimas gracias y espero que podamos todos seguir aprendiendo juntos de esta importancia que nos revela lo que es una educación emocional. Ahora para la clausura escucharemos las palabras de cierre, a cargo de la licenciada Jacqueline Malagón, quien es la directora de las cátedras magistrales de la Universidad Central del Este. Buenas tardes, amigos que siguen todo el quehacer de la educación dominicana. Me dirijo a padres, a las familias, a los docentes, a los administrativos, pero sobre todo me dirijo a los estudiantes. Esta sexta cátedra magistral de educación, dedicada al amigo Dr. Thomas McDonald, es una muestra más del interés que tiene la Universidad Central del Este y los que en ella trabajamos por llevar no solamente a los docentes de la región del Este, sino de toda la República Dominicana, las buenas prácticas que pueden mostrarnos métodos más efectivos para que nuestros niños aprendan, haciendo posible que los docentes hagan una mejor función en el aula. Hemos traído en esta ocasión 10 conferencistas, 5 de ellos extranjeros, 5 de ellos dominicanos y 10 comentaristas que también son 5 y 5. Los temas de este año han estado estrechamente ligados al quehacer educativo y sus resultados, tanto del año que acaba de terminar como del año anterior. Nos preocupa muchísimo el tema de las matemáticas y nos preocupa muchísimo el tema de la lengua española. Igualmente tenemos que decir que nos preocupa hoy mucho, pero mucho, el tema de la tecnología. Nos tiene que preocupar el tema de la tecnología porque en esta sexta versión de la Cátedra Magistral de Educación hemos tenido que recurrir a la modalidad virtual, de manera que todos los interesados en conocer sobre estas prácticas, sobre estas recomendaciones, sobre estos resultados, tengan la posibilidad de verlo en sus dispositivos, sean celulares, sean iPads, sean computadoras. El tema es que la familia, los docentes y los muchachos se interesen por ver nuevas maneras de enfocar el aprendizaje de todo aquello que nos va a ayudar en la vida para ser mejores personas y tener mayores triunfos. No sigo hablándoles de este tema porque ustedes han visto los especialistas que hemos tenido esta tarde, a quienes les agradecemos muchísimo la colaboración que nos han prestado, sobre todo los que están en el extranjero, al rector de la Universidad Central del Este, que sigue interesado en que todos los años
hagamos esta cátedra magistral dedicada al Dr. McDonald. Este año el Dr. McDonald nos mandó un mensaje muy bonito que leyó la doctora Taiche Capote, y como siempre tenemos a la doctora Shera Carr, que es la que coordina todos los doctores en educación que vienen de la Universidad Mercer de Atlanta, Georgia. Les doy las gracias a todos los que han compartido con nosotros esta tarde y les decimos, espérennos en el año 2021, que vendremos con nuevos métodos, con nuevas enseñanzas, con nuevas técnicas y con nuevas cosas que van a enriquecer la educación dominicana. Muchas gracias y buenas tardes.